Sí. Seguimos en este Hielo para Todos festivalero. ¿Querías fiesta? Tenés un festival. Tenés dos. Dos festivales. Uno es el que pasó en el bloque anterior hablando de un montón de cosas que ocurrieron en el 34 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y ahora es la segunda parte, porque va a haber muchas partes, porque así como lo dijo al principio Balucci, que segundas partes no son buenas y demás cuestiones, en realidad no dijiste eso particularmente. No. Pero mira, segunda parte de hablar del festival, en este segundo programa consecutivo hablando del festival, nadie mejor que Vicky Duclos-Huet, que no sé qué se está lamentando ahí, pueden verla en la TV. No me estaba lamentando. Se le estaba cayendo la conciencia. Se está mentalizando. Me estaba preparando. Mentalizando de menta granizada, el mejor sabor del universo, lo dice Manu Ceronero y Chicos, lo digo yo. Por favor, es como comer dentífrico. Se terminó. Listo. Así que bueno, comer Vicky, dentífrico. No, ¿cómo te gusta? Un poco te cepillas los dientes y un poco va adentro. Y bueno, ya está. obvio. Qué peligroso lo que está diciendo. Bueno, Una cosa lleva a la otra. Yo separaba los Sus Max de menta y volvía loco a todo lo kiosquero. Quiero que lo sepa. qué Bueno, horrible. tampoco es extremo, pero bueno. Vicky, para eso, para salvarnos de tantas cosas, Sí. tenés tus historias oficiales. Sí, vamos a seguir hablando de películas del festival. Por suerte todas estas películas también las vimos de forma compartida, así que espero también tus opiniones. Obviamente. Arrancamos con Carroña. Pasemos a la siguiente. Arrancamos con Carroña. Pasemos a la siguiente. Pará, déjame contextualizar. No vamos a hablar demasiado de esta película. Y voy a ser 100% sincera por qué. Y no voy a tratar de no ser cruel. Me fui a los 20 minutos. Indignada. Pero ahora, vamos a explicar por qué. Había una película. Esta película empezaba a las 11 de la noche y duraba por 1 hora y media. Y había otra película que arrancaba a las 12 de la noche y habíamos decidido no ir a verla para ver Carroña. La verdad es que cuando la película comenzó, es una película que Te la puedo resumir. está dirigida por Luciana Garraza y Eric Fleitas, sí. Es una película cordobesa que a priori lo que uno puede ver fácilmente es que tiene una gran similitud con Mad Max. Digo, es una gran referencia a Mad Max. Digo, tiene el auto, el personaje, qué sé yo, qué sé cuánto. Es como muy igual en ese sentido. Y Es lo que una road trash movie. Exacto. Y lo que plantea es como un futuro medio apocalíptico, posapocalíptico en Córdoba, en el que medio que la sociedad quedó medio madmaxizada y venden órganos y carne, viste, como una cosa así. Lo cierto es que yo me fui en el primer plot point de la película, vamos a hablar en términos rigurosamente de guión. Todo el planteamiento de la película, la verdad es que se me hizo bastante complejo por una cuestión en particular, que es que el sonido está posincronizado, que es lo que uno en general le dice está doblada, viste, como que está grabado después del sonido. Bueno, se dice posincronización eso. Eso en general pasa en un montón de películas. En un montón, mucho más en las películas de género. El tema era que en este caso estaba hasta actuado diferente. O sea, estaba diferente el tono de actuación de la persona con la voz posincronizada. Se recontra notaba que estaba era lo más superpuesto que vi en mi vida. Y la verdad es que eso me costó un montón entrar en el código de la película. Las actuaciones, la verdad es que no me parecían como de lo mejor que pudiera ver. Y a los 20 minutos me fui. Después del primer plot point, que es en el que a la protagonista le proponen una tarea y ella decide. Ella es como eso, una mina carroñera que va buscando, matando personas, vendiendo los órganos para poder comprar una medicina para una enfermedad que tiene. Evita que se convierta en zombie, es lo que da a entender. Digamos, porque el mundo apocalíptico es como que se convierten en zombies. Nunca me he dado cuenta de eso. Para mí, qué sé yo, tenía bueno, entonces ella, convulsiones. para no ser afectada con esto, lo que tiene es comprar permanentemente esa medicina y obviamente como el tráfico, como el en Hansel y comercio, Gretel, ¿viste? el comercio tiene que Así. ver con el tráfico de carne, de órganos, ella se Sí. dedica a conseguir carne, órganos para obtener Y aparte su es parte del trato. como un personaje, viste, curtido. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, del personaje, hablando físicamente, porque claramente no pude ver el arco narrativo del personaje, es que todo el tiempo tiene la sonrisa para abajo, como forzando la cara de orto. O sea, es como...
Me parecía como muy berreta todo y la verdad es que me parece que si vas a hacer algo que supuestamente sea un homenaje a Mad Max, bueno, qué sé yo, hacelo bien porque Mad Max es un peliculón. Tal cual. Entonces, bueno, ¿Puedo no voy decir a decir algo? más, bueno, yo no voy a decir más nada de esta película porque la verdad es que no la Bueno, vi y y yo por voy a ahí decir después de ese algo. momento es la mejor película de todas y no lo sé. Y yo voy a decir algo. Una vez me enseñaron que cuando no hay algo bueno que decir de algo, es mejor no decir nada. Así que mejor pasemos a algo de lo que tenemos muchas cosas buenas para hablar. Sí, vamos a hablar de para mí una de las películas más lindas del festival, que es Planta Permanente de Ezequiel Radusky. Una de las cosas más lindas que dejó este festival. Hermoso. Hermoso lo que pasa con esta película. Miren la TV lo que está pasando ahora. Ay, Dios. No sé, ahí se pierde plano. Ahí está. Bueno, sí, Bueno. Vicky, Planta Permanente Bueno, sí. de Ezequiel Ezequiel Radusky. Radusky, nosotros habíamos hablado en su momento porque ¿se acuerdan que habíamos recomendado Los Dueños? Ajá. Los Dueños es la primera película codirigida con Agustín Toscano, sí, es una codirección entre Radusky y Agustín Toscano, una película tucumana sobre unas personas que se adueñan un poco de la casa de sus patrones mientras ellos no están y viven ahí. Y bueno, cuando llegan ellos tienen que irse y hacer su vida y disimular que no estaban ahí. Bájame un poco la cortina, me estoy muriendo. Ahí está. Después de esto, Agustín Toscano hizo una película que se llama El Motoarrebatador. Bueno, en la película, en Los Dueños, actuaba Liliana Juárez y el Sergio Prina, el negro Prina. Además, ella premiada como mejor actriz del festival. Sí, por eso íbamos a llegar a eso después. Pero si querés decirlo cuando quieras, está bien, no hay problema. Después, bueno, Agustín Toscano hace la película El Motorrebotador, una vez más con Sergio Prina y con Liliana Juárez, que es una película que estuvo en Cannes, que nada, es una gran película. Y había como cierta expectativa de lo que iba a pasar con la ópera prima en solitario de Ezequiel Radusky. Presenta Planta Permanente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, otra vez interpretada por Liliana Juárez, pero esta vez con un detalle muy particular, que es que el personaje mismo se llama Liliana Juárez y Radusky lo escribió pensando en ella, digamos, lo escribió especialmente para ella este personaje. ¿De qué se trata la película? Se trata sobre dos amigas, dos trabajadoras que son Lila y Marcela, que trabajan en el área como de limpieza, de mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas, que se da a entender que es en Buenos Aires, de alguna manera, en La Plata exactamente. Ellas trabajan ahí y tienen una especie de comedor clandestino en el que todos los mediodías los empleados van y ellas cocinan y les dan comida. Bueno, y se hacen un extra con esto. Claro, el edificio no cuenta con un comedor como, No. digamos, como cualquier establecimiento debería tener, entonces ellas, dentro de su iniciativa, lo que hacen es tomarle el pedido a todos los empleados y después preparan las milanesas y demás, y a la hora del mediodía todos bajan a comer a este sucucho en el subsuelo, en un sótano, que ellas habituaron a la perfección para que se coma, y digamos su pequeño emprendimiento y de alguna manera también es como satisfacen las necesidades de toda esa comunidad dentro del edificio. Bueno, cuestión que hay como un cambio en la dirección de este establecimiento, de la Dirección de Obras Públicas. Atención acá, porque entra una nueva directora. La película casi que comienza con un discurso de esta nueva directora, que es un discurso calcado de los discursos de Vidal durante su campaña / gestión. Digo, dice cosas muy, muy similares. Digo, vine a hacer lo que hay que hacer, me voy a dormir todos los días pensando en hacer algo bueno para los demás, tipo, cosas del estilo. Nosotros sabemos que esto, digamos, no solo es obvio, sino que es recontraintencional, no es casual, y que de hecho era aún más alevoso. Digo, según el propio director contaba que hasta él se quería pasar de rosca y hacer una escena de 8 minutos de discurso con un discurso calcado del de María Eugenia Vidal. Después no se pudo por una cuestión de dinámica lógica. Pero bueno, este personaje viene como físicamente y en cuanto a su discurso viene a ser como una especie de representante de la actualidad de nuestro gobierno que se está yendo, básicamente. Bueno, estas dos mujeres le presentan el comedor a la directora y la directora, después de ciertos, después de ciertos inconvenientes decide darle permiso a Lila para que ponga un nuevo comedor. No vamos a contar más porque la verdad es que la película tiene pocas peripecias, tiene varias peripecias, pero son peripecias muy mínimas y que marcan cambios grandes.
Entonces, el transcurrir de la película depende mucho de cada cambio mínimo que uno va viendo, ¿no? Como hay algo entre estas dos amigas que se va a romper por una cuestión muy particular, y después este avance en la onda de hacer el comedor y cómo se va haciendo tiene mucho que ver con esta rivalidad. Me parece que la película es es muy divertida, tiene momentos muy divertidos que si uno vio El motorarrebatador y si uno vio Los dueños, es inevitable pensar que son películas como de alguna manera hermanas, y tiene mucho de eso, mucho de ese humor, mucho de esa cadencia, viste, como provinciana, que me parece increíble, mucho de lo que está trayendo el cine tucumano a nosotros, que hoy pica en punta. Para mí es de lo más interesante que estamos viendo hoy en día. La otra vez pensaba, porque hablamos la semana pasada también de Zombies en el Cañaveral, que es una película increíble, muy arriesgada, muy divertida, y también viene de Tucumán. Habíamos hablado de La Hermandad, que es un documental genial. Como que las películas de Buenos Aires un poco que se están repitiendo, y el noroeste argentino está trayendo cosas increíbles. Así que bueno, paréntesis para eso. La película es buenísima, como decía Diego, Liliana Juárez ganó un premio como mejor actriz, y tiene previsto un estreno para marzo, acá, la película. Así que estaría bueno que lo agenden, que vayan a ver, porque habla un montón de cómo son las cuestiones de los trabajadores, de cómo son las cuestiones con los trabajadores acá. Habla mucho de las diferentes gestiones y cómo las tramoyas que se van haciendo, cómo los empleados se desenvuelven en cada gestión, los riesgos de cada uno. Habla de no sé, las incertidumbres de quedarse sin trabajo o no. Emprender. Totalmente. Emprender sin ciertos conocimientos, cómo se aprovechan de ciertas situaciones otras personas. Nada, es una película que para mí es increíble. Fue de lo que más me gustó del festival. Sin duda se entra, creo que en mi top 3 del festival. Mi top 5, en el top 5 seguramente, no tengo la menor duda, que Planta Permanente. Y despertó además críticas muy positivas de todo tipo de públicos que han ido a verla. Tanto la crítica, especializada a veces entre comillas, y el público en general. La verdad que ha despertado mucho interés, así que estamos con mucha ansiedad para que llegue marzo y volver a verla. Es que es muy divertida además, o sea, se la pasa bien. Y es una película re mínima, pero que me parece que muchos se van a sentir representados, más que nada si han trabajado o tenido familiares o amigos que trabajaban en el Estado. Entonces, me parece muy interesante. Es medio desoladora de alguna manera hacia el final, pero parece que es muy coherente y muy concreta en cuanto a lo que quiere decir. En cuanto a las luchas de clase y al mismo tiempo las de algo que en su momento había dicho, me estoy acordando ahora, había dicho Agustín Toscano sobre El motorarrebatador, algo de esta cosa de la lucha de pobres contra pobres. Bueno, acá hay algo un poco de eso también, ¿no? Totalmente. Como que la directora es un personaje que va a pasar, que va a venir otro, pero cómo nos estamos manejando si no entre estamos compañeros. de la mano nosotros, los de abajo de todo, ese es el mensaje. Sí. El de arriba va, viene, y los de abajo de todo son los que seguimos estando ahí. Así que bueno, es muy interesante desde ese lugar también. Coincido. Así que obviamente recontra, pulgares para arriba, Sí, para Planta Permanente. Anótense, por favor. Esperen a marzo, anótense. Igual tuvo mucho reconocimiento la película. Yo quería que ganara el premio del público, pero bueno, tenía muchas ganas de eso, pero bueno, no pasó. Bueno, ¿qué pasó? Pasó, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. ¿Qué película? Oh, ¿Qué película? Una película chilena de José Luis Torres Leiva. Para resumir de qué se trata, es como sintetizarlo, es sobre una pareja de mujeres que una de ellas tiene una enfermedad terminal y ha decidido no tratarse y nada, llegar a su muerte. Término. Sí, que decidió que la muerte era el momento de que la muerte llegara a su vida, y su compañera básicamente la acompaña en esto. Yo no... Díganlo. Me pareció... Yo es una película que vamos a partir de la base que toda la película sentí que me estaban tomando el pelo. O sea, como... Había algo de que... Mira lo que está sonando, por Claro. Dios. Es un mensaje Qué muy peliculón. desesperanzador. Y suena esto, con esto. Pero ¿sabes qué me pasa? Que es una película en la que siento que no hay mensaje. Vamos a ¿Cómo que contar no? algo. Pará, escuchame una cosa. Rafaela Carrá. Hay algo, fue lo mejor de la película. Oh, hay que decir algo. En cuestiones de guión, otra vez voy a hablar en cuestiones de guión. Que un personaje se vaya a morir no es conflicto suficiente para una película. Remil, sorry, pero no.
Es decir, uno entiende por conflicto en una película algo que hace avanzar a la trama porque de alguna manera tiene que haber algo que se opone. Es decir, hay voluntades opuestas. Sí. Sí, nos vamos a morir. No, bueno. Escucha, para mí esta Live parte es la life. que la película toma. Pará. No. Esto. Eso, es lo Esto único. para mí es lo que la película interpreta como que tiene que ver con ella. Pero bueno, como decía antes, digo que un personaje se vaya a morir me parece a mí que no es conflicto suficiente como para hacer avanzar la película y de hecho la película no avanza hacia ningún lado porque si yo tengo un personaje que se va a morir, una pareja que la apoya y la acompaña Y se van a una cabaña que pase, a y que no llegue hay- ese día. y no hay conflicto, o sea, la verdad es que simplemente los días pasan y los días pasan sin demasiado, me parece, no quiero ser tan Es que- forra, pero me parece que es una Es como que muy hay- amateur en cuestiones que Es que hay decís- secuencias además que no llevan hacia ningún lado. secuencias contemplativas, viste, como un personaje agarrado de un palo mirando hacia el atardecer, viste, como cosas que no pasa absolutamente nada. Yo siento que en la película no pasa nada. No lo viste. O podría No pasar. lo viste el mensaje. Yo siento que en la película podrían pasar un montón de cosas porque me parece que el tema es recontra interesante, pero al decidir ponerte en el lugar de que un personaje decide morirse, no tiene ningún conflicto para lograrlo y el personaje que lo acompaña, lo único que hace es acompañarlo, obviamente sí, ¿de qué se trata la película? Sobre el amor incondicional. Bueno, el amor incondicional no me interesa, o sea, está todo bien, pero no, Una declaración, en ¿eh? en una película no me interesa porque no hay conflicto si todo está bien. Y lo único que está mal es que se va a morir. Y eso es recontra relativo. Porque desde el punto de vista que lo plantea la película no está mal. Y es necesario y es doloroso, pero es lo que es una voluntad que se va a cumplir. Entonces, me parece que en la película no pasa nada, no hay conflicto. Para evitar que te indignes. Hay algo que me gusta, pará. Hay algo que me gusta. En el medio, las protagonistas cuentan historias. Cuentan no tiene que ver con la cuentan película. cuentos que no tienen nada que ver con la película. Pero los cuentos están re buenos, están re bien representados. Y en esos cuentos hay un montón de conflicto. Son cuentos de 3 minutos, 4 minutos. Por ahí esa era la película. Me parece Hay que hacer una increíbles. endo que diga, esta película podría haber sido un corto. Esta película ha sido 3 cortos. Pero me parece que Una endo que diga. en esos cuentos, esta peli, sí. No, me parece lo único interesante de la Bueno, película. para que evitar que te indignes aún más, Ya Vicky. está, no lo evitaste porque estuve 20 minutos hablando de mi indignación. Ya No, está. Pero no. esta película recibió, ¿qué cosa? Una mención. Una Recibí mención. una mención. sí. Por eso no podíamos dejar de Calma, mencionarla. calma, y si yo te digo... A ver, no, mejor no te digo. Si yo Sí, te digo, sé lo porque... que vas a decir. Decilo. No, ¡Decilo! No, directamente, No te hablemos, reprimas. hablemos Saca del amor documental. incondicional. Hablemos del documental de Diego Maradona. Está bien, no me dice Diego Maradona porque sabe que es alto como leche hervida. Pero, Ya no hay mérito en que te enojes, Vicky. No. bueno. ¿Pero cómo se llama el de Diego- documental? Se llama Diego Maradona. Ah, bueno. Es un documental de Asif Kapadia, que digamos es quien hizo el documental de Senna, de Ayrton Senna, y el documental de Amy Winehouse, que son documentales que también se llaman Senna y Amy. O sea, digo, como vuelve a retomar el nombre. En ese sentido es muy gracioso porque él no le da mucha vuelta de rosca. No le da mucha vuelta No de la rosca. pensó mucho. Que no le da mucha vuelta de rosca ni al título, como ni a darte un mensaje con el título, ni a darte un mensaje con las gráficas. Es todo muy televisivo en ese Corta la sentido. bocha. Pero sí tiene una increíble elaboración de la historia con material de archivo que es Inédito, además. una Nosotros locura. que hemos visto todo del Diego, de repente Total. aparecen nuevas imágenes, mucho material inédito. Y me parece que tiene también una decisión recontra importante porque, digamos, con Senna y con Amy tenía algo de que, bueno, los personajes habían muerto, entonces había un recorte que lamentablemente lo había dado la vida misma. Bueno, pero el Diego también Y murió en esto, bueno, justamente... varias veces. Y renació. Ojo. Sí, él lo No, ha dicho en otros momentos, lo de las muertes y resurrecciones, Sí. con las que yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Me parece que lo que el documental toma algo muy interesante, que es hablar de una porción de tiempo determinada, que después nosotros lo hablamos después de la película, y yo tengo una opinión sobre eso. Habla sobre la época en la que él estuvo en el Nápoles. Nápoli. Ahí está. O en perdón. el o en Nápoles. estuvo en Nápoles. O en el Nápoli. Tiene una parte previa de Boca, que sé yo, que sé cuánto. Y después. Sí, es como introductorio, es muy cómo llega al introductoria, Napoli. Llega total. porque de Boca, o sea, salió de Argentino Junior, se fue a Boca, de Boca al Barcelona, Al de Napoli. Barcelona se rompe, no funciona, no tuvo una gran campaña y de ahí se va al Napoli. El documental, la película, lo que hace es
digamos, te cuenta eso rápidamente, pero se enfoca en el momento que Maradona pisa Nápoli. Y de ahí todo su paso por esta etapa solamente de la vida de Diego Maradona. ¿Por qué me parece muy inteligente esto? Porque me parece que tenemos una distancia temporal para mirar esa época con otros ojos, que no son los ojos de la actualidad, de las urgencias que están pasando por ahí hoy mismo con Diego Maradona, que lo único que nos hacen es ponernos a debatir si el tipo es una bosta o no, si deportivamente que yo lo seguimos valorando o no. Pará, pero escúchame. Entonces, esos son los debates que estamos teniendo hoy. Yo no. Sobre Maradona. Es un ídolo. Y que dentro de 30 años vamos a tener como un punto de vista como concluyente. Más holístico. Con una perspectiva como decir, bueno, esto fue lo que pasó, vamos a poder mirar con otros ojos. Eso me parece que es lo interesante de este documental, que viene a tomar una porción de la vida de Maradona que se puede mirar con perspectiva. Con perspectiva en cuanto al costado luminoso y el costado oscuro de Maradona. Sí. Entonces, que es algo que hoy por ahí se niega un montón. Los lados oscuros de hoy, de la actualidad de Diego Maradona, no se debaten. O se debaten en términos como muy, no sé, como sin sentido. Condescendientes. ¿viste? Condescendientes o muy simplistas, ¿viste? O sea, estamos todos puteándolo o no. Yo me equivoqué y pagué. Buah. Sí, y pero sobre la todo, pelota no se mancha. Y bueno, esto tiene que ver con, digamos, para hablar netamente de la película del documental, tiene que ver con su llegada al Napoli, de cómo digamos, él se pone la camiseta del club más pobre, más despreciado en Italia. O sea, hay imágenes de archivo donde Bani en C son lo peor del país. O sea, todos los clubes tratando como basura literalmente al Napoli. Él se pone la camiseta del club más pobre, lo lleva a lo máximo, esto de historia sabida, lo máximo continentalmente hablando. Por primera vez en su historia del club. Y en ese transcurrir de su vida en el Napoli deportiva y también socialmente, él empieza a conocer un mundo nuevo y cae en las redes digamos, no sí, cae, hacia ese entra, mundo. perdón. Seamos sinceros. Ahí estamos hablando. Ya lo conocía ese mundo. Sí, lo único que dejémonos no de estaba joder. inmerso. A ver. Perdón, yo voy a decir algo. Porque vos te encargaste de que esta película esté en mi bloque, así que voy a decir lo que yo quiera. La película me parece que... La película me parece que lo cuida un montón a Maradona. O sea, se encarga de mostrar un costado oscuro, pero justamente usaste una palabra que me parece muy interesante, que es cae en la mafia, en las drogas, que yo no sé cuánto. Y me parece que justamente esas son decir cae o decir entra son dos cosas muy diferentes. Y la película en general opta por un lado un poco más amable y habla desde un lugar más amigable y más desde el lado fanático. Bueno, como que ¿sí? le saca responsabilidad a él. De algunas cosas sí. Sí, es como, igual bueno, ¿en qué lo transformaron? Igual de todas ¿viste? formas, ¿Qué sé mi yo? argumento es, entrás cuando vos estás a la par de todo lo que sucede. Caes es cuando vos estás a la par en algunos aspectos y en otras sos una especie de boludo, de víctima o demás. Y no te beneficia en tu carrera. De hecho, él, mientras estuvo sucediendo todo esto con la camorra, con la mafia napolitana, digamos, él en muchos aspectos... Él lo veía todo de costado. Sí, en algunas le benefició, porque él se metió en la cocaína y en el doping no saltaba. Pero el mismo Diego lo dijo siempre, es decir, ¿qué jugador hubiese sido yo si no me hubiese metido en eso? Sí. Y después, obviamente, cuando sucede lo que sucede en el Mundial de Italia 90 y cómo se la cobran y se la hacen pagar y todo lo que sucede después, la suspensión y todo, como consecuencia de todo eso, recordemos el famoso hijos de puta en el Mundial de Italia, todas esas historias contadas con un montón de perspectiva que te permite ver desde otro lugar y no del fanático del Diego, Bueno, un montón de cosas. Yo creo que la película tiene momentos en los que verdaderamente intenta aportar cuestiones a la historia que son muy dolorosas y que tienen que ver por ahí con una perspectiva que es como la que tengo yo de Maradona, que tiene que ver mucho con cómo, desde dónde viene su oscuridad y desde hace cuánto que viene su oscuridad como persona. Y me parece que la película es bastante honesta en ese sentido y decide no hacerse el boludo en cuanto a historias que tienen que ver con las historias con Claudia Villafañe, con su hijo no reconocido en Italia, y ahora voy a hacer un comentario sobre eso también. Me parece que en ese sentido, bueno, sobre la mafia inclusive, ¿no? Como que decide tomar una postura bastante honesta en ese sentido, no engolosinar la figura de Maradona, que ya lo suficientemente engolosinada está por la historia misma.
Entonces, me parece que eso está muy bueno, está muy interesante. Sí, me parece que hay cosas que están manipuladas para favorecer cierta tendencia, que de no haberlo hecho el documental hubiera sido recontra reprochado por los fanáticos. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que se muestra, audiovisualmente funciona así, digo, audiovisualmente se muestra como un punto de quiebre en el que cae en la droga y en realidad 2 testimonios después Maradona está diciendo que es de Barcelona que le estaba entrando la cocaína. Entonces, está bien, pero eso el nunca lo negó. documental Parece- lo muestra como si fuese un punto de quiebre de casi, no sé, la mitad de su contrato con el Napoli, ¿entendés? Y es mentira, porque después lo desmiente. Entonces, ese tipo de manipulaciones audiovisuales, bueno, pero el documental lo vi. Sí, o sea, está bien, o sea, sí, digo, sí, ¿cómo? está bien, pero eso es por ahí no tener memoria de lo que en realidad pasó. Pero no es no tener memoria, es una manipulación audiovisual Mira, en cómo cuenta la No, historia. en concreto O sea, lo que pasó es que Maradona conoció la cocaína en Barcelona, pero Sí. por todo el contexto en el que estaba, no era recurrente. Cuando llega a Nápoli, donde se conecta con la camorra, donde todo está a sus pies, ahí es donde realmente pierde está todo bien, tipo de pero en control. la película supuestamente él empieza a perder el control cuando quiere irse del Napoli y no lo dejan. En la No, película pero está eso, pero planteado eso así. pasa mucho tiempo Está después, bien, eso es pasa lo del que 90 al estoy 91. diciendo, eso es lo que estoy diciendo justamente, que la película lo plantea de esa manera audiovisualmente y después retoma que en realidad venía de antes. A eso es a lo que voy, con ciertas manipulaciones de cómo fue la historia. Es muy sutil, pero para mí está ahí. Y después, bueno, párrafo aparte yo- con ciertas cuestiones de que hay que hacer revisar a la gente que mira la película y ciertos momentos como Maradona haciéndose el boludo de que tiene un hijo, cuando le preguntan si él conocía a Cristiana, no sé cómo se llama. Cristiana Sinagra. Cristiana Sinagra. Cuando le preguntan si la conocía y dice, sí, yo conozco mucha gente y la gente en la sala se caga de risa. Bueno, Digo, pará, no generalices, hubo risas. bueno, en una eso sala te- entera. O sea, Yo la creo, sala, que, la yo sala creo que la estaba sala entera, no sé, completa. yo estaba dentro de la sala y yo no me Está reí. bien, vos no, a ver, pero y había había un una montón de gente que porción no. grande que No, se a ver, rió. sí tenemos que hacer un replanteo de más allá del Diego, con todas sus errores, con todas sus falencias, con sus cagadas, con todo. Creo que como sociedad, endiosar a un personaje, me parece que la responsabilidad también es nuestra, Eso es lo que porque estoy no es diciendo. ejemplo de nada. Y mismo Pero está no en es la- tampoco general. Yo no vi a la sala entera riéndose, Está bien. más allá que vi una porción. Digo, hay algo, un Pero comentario una que se hace en porción particular grande. que no daba gracia. Era una y porción había grande. gente riéndose. Pero era un recorte. Y es un poco igualmente lo que hace también la película en mostrar cómo a Maradona se lo trata de Dios y se lo trata como el diablo, que no dejemos de pensar que era solo un jugador de fútbol. Y al tipo le cagaron la vida en determinado momento. Digo, o sea, es increíble cuando te muestran que por un penal bien pateado al chabón se le destruye la vida en el país al que le dio tanto desde lo deportivo, ¿no? Entonces, me parece que eso que se traslada dentro de la pantalla se ve también afuera cuando uno ve que, no sé, está Pelé hablando de él y lo abuchea a la gente aunque esté hablando bien de Maradona, o cuando Maradona se hace el boludo de que tiene un hijo en Italia y la gente lo aplaude y se caga de risa, entre otros momentos. Entonces, me parece que la película, si bien para los fanáticos va a estar buenísima, me parece que está bueno también replantearse un montón de cosas Coincido, que coincido. tienen que ver con esto. Me parece que, digamos, como a modo de conclusión, me parece que tenemos que replantearnos más nosotros como sociedad, toda la visión que tenemos de Maradona, más que Maradona con todos sus errores y desaciertos, que de alguna manera es la vida que pudo llevar con Ay, sus pocas bueno, herramientas también. Que pudo, que quiso, también desde otro punto de vista. Ese es tu punto de vista y yo tengo otro. O sea, No lo en vas eso a no nos vamos a convencer. poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. Qué No lo voy a cabeza debatir. dura. Está bien, lo único que sí nos vamos a poner de acuerdo es que es momento de ir al corte, así Sí. que vamos a escuchar, obviamente, dedicado a este documental, que más allá de todo este debate, no El estamos documental es debatiendo el increíble. documental. El documental es increíble. 10 puntos ese documental. Ese documental es increíble realmente. 10 puntos. Me Nos parece. ponemos de acuerdo. En eso estamos recontra. Damos la de mano acuerdo. acá en vivo. El Con Balducci documental es- nos damos la mano acá. ¿Cuánto No sé porque yo no lo vi. así ¿Le que ponemos por- 10 o no le ponemos 10? Es un documental de 10 puntos. Yo posta. para mí le pongo un 10. Les creo, al les documental. creo a ustedes. Es espectacular el documental. realmente. Daniel Arcucci trabaja. Hay mucho de Daniel Arcucci especializado, periodista deportivo especializado en el Diego, contando también anécdotas de cuando fue y todo, y vio la camorra. Obviamente, hablando del Diego, ¿qué tenemos que escuchar? Maradona de los Piojos. Dicen que escapó de un sueño. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta.